Laboratorio del desarrollo de los gametos. El proceso de la ovogénesis ocurre en el ovario e inicia en el periodo embrionario, cuando a partir de los ovogonios se forma el ovocito primario que estoy señalando. Estos son rodeados por células foliculares, epiteliales foliculares aplanadas. Este conjunto se denomina folículo primordial. En el séptimo a noveno mes, las células foliculares secretan una sustancia conocida o llamada el factor inhibidor de la meiosis, el cual hace que se detenga la meiosis en la fase del diplotene, y cuando se deja de producir por diferentes factores en la pubertad, se reinicia la meiosis. En cada ciclo de 20 a 30 ovocitos primordiales, folículos primordiales, reanudan la meiosis. Las células foliculares planas que tengo acá se transforman en células cúbicas, ¿sí? En algunos libros, algunos autores lo manejan, siguen llamándolo como células foliculares, otros lo llaman células de la granulosa, para efectos del curso, células de la granulosa. Y al comienzo solamente hay una sola capa, como el que estoy viendo acá, ¿sí? Y toma el nombre de folículo primario unilaminar, ¿sí? Entonces el conjunto de estas células cúbicas, ¿sí? Aquí más o menos cúbicas, con el ovocito primario, se llama folículo primario unilaminar. Ahora, estas células de la granulosa van a proliferar y van a formar un epitelio estratificado, ¿sí? Como lo estamos observando aquí. Como hay varias capas, entonces sigue siendo el mismo ovocito primario, ¿sí? Y ya va a haber más capas, entonces se va a llamar folículo primario multilaminar, que es lo que tengo acá. Multilaminar, múltiples láminas. Sigue estando. Ahora, ¿qué sucede? Entre el ovocito que estoy señalando y estas capas se va a formar una capa de glicoproteínas, que es la que estoy señalando aquí rosada, que se va a conocer con el nombre de zona pelúcida, ¿cierto? La zona pelúcida. Además de esto, se va a formar una membrana basal que está aquí, sobre la cual descansa las células foliculares o células de la granulosa, que va a separar el ovocito, el folículo primario multilaminar, del estroma circundante, que recibe el nombre de teca folicular. Entonces, recapitulando este último, entonces tenemos ovocito, folículo primordial conformado por un ovocito primario que estoy señalando, y capas y unas células foliculares que son epitelio plano simple. Tenemos un ovocito primario unilaminar, ¿sí? Que está conformado por células cúbicas que tengo acá, ¿sí? Y se llama ovocito folículo primario unilaminar. Ahora, el siguiente paso es que tenga múltiples capas de células de la granulosa, entonces se va a llamar folículo primario multilaminar. Ahora bien, vamos a encontrar las células de la granulosa, la zona pelúcida que estoy señalando aquí, el ovocito primario, la lámina basal, ¿sí? de las células epiteliales, y el estroma circundante, que recibe el nombre de teca folicular. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que dentro de estas células de la granulosa se va a formar múltiples lagunas que contienen líquido folicular. Entonces, como lo tenemos aquí tenemos una laguna, aquí tenemos otra laguna, aquí tenemos otra, y aquí tenemos otra, ¿sí? Aquí otra. Entonces, cuando se da esto, tenemos múltiples lagunas dentro de la capa de células de la granulosa. Estamos hablando de un folículo secundario. ¿Y qué observamos? Entonces observamos las lagunas, las células de la granulosa, observamos el ovocito primario, observamos la zona pelúcida, y aquí observamos la teca folicular. ¿Listo?
Ahora, cuando coalescen ese líquido, van a formar un solo espacio, que lo tenemos aquí, ¿cierto? Un solo espacio, y se va a conocer como antro. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ya esta estructura con antro, ¿cierto? Recibe el nombre folículo terciario o folículo de De Graaf. ¿Qué encontramos? Entonces encontramos el antro, ¿cierto? Aquí el ovocito, esto se da de 10 a 12 horas antes de la ovulación. Encontramos el folículo, ya no es ovocito primario, sino el ovocito primario, célula más grande, y se va a formar otra célula más pequeña, que es el primer cuerpo polar, que aquí no lo observamos. ¿Está claro? Aquí no lo observamos. Tenemos la zona pelúcida, que es esta, la zona pelúcida. Tenemos las células de la granulosa del cúmulo, ¿sí? Tenemos las células de la granulosa parietales. Tenemos la teca interna, que está aquí, la teca externa. Teca interna, este pedacito, teca externa. Ahora, cuando el óvulo sale, ¿sí? Cuando el óvulo sale, queda un remanente en el interior del ovario de células de la granulosa y células de la teca. Estas células de la granulosa, ¿sí? Y estas células de la teca van a estar bajo el control de la hormona luteinizante. Por estar bajo el control de la hormona luteinizante, por eso se llama cuerpo lúteo, ¿sí? El cuerpo lúteo. Tenemos entonces que estas células reciben un nombre de células de la granulosa luteica y células de la teca luteica. Aquí lo tenemos en mayor tamaño. Células de la granulosa luteica y células de la teca luteica, mayor tamaño. Observemos que las células de la granulosa luteica son más claras y de mayor tamaño, mientras que las células de la teca luteica son más pequeñas y son más oscuras, son oscuritas las células. Aquí entonces tenemos células de la granulosa luteica, células de la teca luteica. Listo. Cuando no hay fecundación, ¿sí? Cuando no hay fecundación y el ovario sale con el sangrado menstrual, ¿cierto? Esta teca luteica y granulosa luteica involucionan, ya que la función de ellas es producir progesterona. Involucionan, y como no se requiere progesterona, entonces ellas se marchitan, ¿sí? Se mueren las células y van a formar una lesión o una estructura cicatrizal, como observamos acá, conocido como el cuerpo albicans, como tenemos acá. Aquí tenemos un cuerpo albicans, ¿cierto? Aquí tenemos otro cuerpo albicans más antiguo, este es reciente, ¿listo? Ahora, para hablar de los espermatozoides en el hombre, debemos de tener claro que estos se producen en los túbulos seminíferos. En los túbulos seminíferos, estas estructuras, ¿sí? Debemos de tener en cuenta también que en la infancia, embrión, infancia y antes de la pubertad, estos túbulos seminíferos son totalmente compactos, no hay ninguna estructura hueca. Son totalmente compactos, llenos de células de Sertoli, espermatogonia, ¿cierto? Pero cuando se alcanza la pubertad, estas células, estos túbulos seminíferos van a adquirir una luz que estoy señalando aquí, ¿sí? Esto es un túbulo seminífero. Entonces aquí tengo un túbulo seminífero, aquí hay otro túbulo seminífero, aquí arriba hay otro y aquí hay otro. En medio de estos túbulos seminíferos, en el tejido conectivo, voy a encontrar unas células que estoy señalando como estas, ¿cierto? Que son las células de Leydig, que son las productoras de la testosterona, responsables de las características sexuales masculinas. Aquí aumento aún más. Ahora, esta estructura que está aquí, debido a su apariencia de ser un epitelio estratificado, ¿sí? Se le da el nombre de epitelio seminífero, pero no hace parte de una clasificación dentro de la estructura de epitelio, ¿listo? Sino se le da el nombre de epitelio, se le da el nombre de epitelio seminífero.
listo, aquí en mayor tamaño. Dentro de este sinnúmero de células vamos a encontrar unas células con núcleo ovalado como las que estoy señalando, ¿cierto? Que son las conocidas células de Sertoli o células sustentaculares. Como su nombre lo indica, mantiene o sostienen a las la generación de espermatogonias hasta llegar a ser espermatozoides. Ahora, las células que están al borde de la pared del túbulo, como esta y esta, son las espermatogonias. Aquí tengo una espermatogonia, aquí tengo una célula de Sertoli, ¿cierto? Una célula de Sertoli, aquí tengo un espermatocito primario, ¿sí? Este es un espermatocito secundario, aquí tenemos unas espermátides inmaduras. Y observemos aquí esta estructura, aquí tenemos un espermatozoide, mira, aquí tenemos la cabeza, tenemos la cola, aquí también tenemos la cabeza y aquí tenemos la cola. Igual sucede aquí, miren estas tres, aquí hay el núcleo, pronúcleo, aquí tenemos la cola, ¿listo? Entonces espero que este video les sirva para aclarar sus dudas.